Ah, Eso. Ahí sí. Ya. De todas formas, decir que la idea es que quienes quieran comentar algo, hacer alguna pregunta durante la presentación, lo hagan para ir generando un diálogo, pero que levanten la mano o lo digan por chat para que ahí Carolina pueda ir administrando eso y podamos hacerlo de forma ordenada. ¿Ya? Bueno, empezando, la pregunta con la que provoco el inicio de esta presentación es si cualquier modernización nos sirve. Efectivamente, el concepto de modernización del Estado se utiliza mucho. Aquí la experiencia, y ustedes la tienen mejor que yo trabajo y asesoro a las organizaciones, pero finalmente no soy dirigente, no soy que está ahí con los pies en la tierra peleando día a día con los jefes de servicio derechos o ciertas regalías para los funcionarios y los asociados, ¿cierto? Y muchas de las excusas que se dan o de los proyectos con los que uno entra en conflicto tienen que ver con la modernización del servicio, el cambio del DFL, vamos a modernizar ciertos procesos de gestión de personas, vamos a modernizar la unidad orgánica X, y eso implica despidos de 15 de una unidad entera, pero por la modernización. Entonces, la modernización es un concepto que está en el lenguaje todos los días del Estado, pero es muy confuso, es muy amplio, deja mucho espacio abierto y muy poco se habla y muy poco está trabajado respecto de la modernización en particular del empleo público. ¿Ya? Entonces, la presentación tiene un doble objetivo. Un primer objetivo es ver qué hay que entender o qué entendemos por modernizar algo, particularmente cuando se habla del Estado o alguna dimensión del Estado, y segundo, ¿qué hay hoy día respecto de la modernización del empleo público? ¿Cómo lo ha abordado Chile? ¿Ya? En las últimas décadas. Particularmente esta presentación se da a puertas de los 50 años del golpe militar, así que aquí vamos a ver también la influencia que tuvo ese fenómeno, ese hecho histórico en Chile, en la modernización del empleo público, ¿ya? Que tuvo mucho que ver también con cómo hoy día se estructura el empleo público. Entonces, esta es la estructura de la presentación. Vamos a tocar 5 grandes puntos, ¿cierto? Que es modernizar algo, la modernización. A muy grandes rasgos, estas partes más históricas y conceptuales son relevantes, pero las vamos a tratar de pasar rápido para ir al punto 5, que es ¿qué hacemos? ¿Ya? Que a mí en lo personal la pregunta que más me interesa es que el mundo del trabajo, el sindicalismo del sector público, avance o tenga alguna propuesta en torno a cómo resolver los problemas más cotidianos que tiene. Está muy al de eso. Vamos entonces. Lo primero sobre qué es modernizar algo. El concepto de modernización tiene que ver con otro concepto que es más amplio todavía y es un concepto histórico bien relevante que es la modernidad. Y la modernidad es un periodo histórico que empieza en Occidente, es muy propio de nuestra cultura, podríamos fijar un hito bien relevante ahí, bien preciso, que es la Revolución Francesa, que en el fondo es como un hito histórico, donde se dice, ¿saben qué? Aquí ya no queremos más feudalismo, no queremos que las decisiones sean dictadas por la tradición o por Dios, por una idea de que hay un Dios que controla todo, sino que por primera vez en la historia de la humanidad nosotros declaramos que acá las decisiones van a ser del pueblo. Y ahí nace el concepto de soberanía popular, nace la idea del Estado de Derecho, que en el fondo va a ser un Estado de reglas, donde el soberano, que es el pueblo, dicta al Estado como cuáles van a ser las reglas de funcionamiento del poder. Y por primera vez en la historia de la humanidad hay una institucionalidad concreta con reglas controlada por la democracia republicana, la soberanía popular, que va controlando el juego de poderes finalmente. Esa es la idea de la modernidad para avanzar hacia el objetivo de, en palabras de cómo lo ponían los franceses en la época de la Revolución Francesa, una sociedad de igualdad, libertad y fraternidad, ¿cierto? El horizonte moral o el objetivo de la modernidad es avanzar hacia un mundo donde todos seamos libres e iguales, en dignidad y derechos. Y eso es lo que se consagra en la Declaración de 1789 del Hombre y del Ciudadano, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que está vigente hoy día en prácticamente todos los países del mundo, en los sistemas interamericanos de derechos humanos y, por supuesto, en las constituciones políticas de cada país, particularmente occidental. Y Chile, en su artículo primero, dice exactamente lo mismo. El gran objetivo de la modernidad es avanzar hacia una sociedad
donde seamos iguales en dignidad y derechos, para que seamos libres como pueblos y como personas. Entonces, el concepto de modernización o de modernizar algo tiene que ver con procesos de complejización institucional de cómo avanzamos hacia los ideales de la modernidad. Esto es súper importante porque cuando nosotros hablamos de modernizar algo, estamos hablando de cómo complejizar ciertos procesos, particularmente del Estado, sean tecnológicos, sean de gestión, sean de grandes objetivos estructurales, como para apuntar hacia el objetivo de la dignidad y la libertad. ¿Ya? Eso es en términos macro. Ahora bien, nosotros sabemos que a lo largo del siglo XX, particularmente del siglo XX, cómo avanzar hacia la modernidad, se vio en un conflicto en donde habrían dos grandes propuestas de modernidad en el fondo, o de modernización del Estado. La propuesta norteamericana o capitalista, ¿cierto? Que decía, nosotros para avanzar a la modernidad tenemos que seguir y fortalecer el sistema del el libre mercado. Ese tiene que ser el centro y eso nos va a dar más libertad. Y estaba la propuesta comunista representada en ese entonces por la Unión Soviética, particularmente de la segunda mitad del siglo XX, que decía, no, en verdad el capitalismo no nos sirve para avanzar hacia los objetivos de la modernidad, hay que eliminar el libre mercado y hay que ofrecer otro sistema, ¿ya? Que ellos llamaban comunista y un debate para otra presentación ese debate, pero habían dos grandes propuestas y esa era la Guerra Fría en el fondo. Y Latinoamérica y nuestro humilde país al sur del mundo, Chile, se vio enfrascado también en ese debate. Y todos los rostros que yo les pongo acá en la imagen, en el fondo tienen y tenían diferentes propuestas de cómo avanzar hacia la modernidad, cómo modernizar. Particularmente importante para el caso de Chile es la propuesta que dio en su minuto el economista Milton Friedman, que tuvo un impacto importantísimo hasta el día de hoy en cómo se estructuran procesos de gestión en torno a la modernidad y a la modernización en el ámbito económico, pero que se expandió a muchos otros ámbitos de la vida, cultural, social y político. Y eso, para cerrar este punto de qué es modernizar, implica que, en el fondo, cuando nosotros hablamos de modernización del Estado en términos macro, es un concepto muy amplio y que determina cosmovisiones de mundo al final. O sea, ¿qué entendemos nosotros por libertad? ¿Qué entendemos nosotros por dignidad? Por ejemplo, ¿qué entendemos nosotros por dignidad en el trabajo? ¿Ya? ¿Qué entendemos nosotros por trabajo decente? Cuando un servicio público, por ejemplo, en Chile dice, no, nosotros estamos comprometidos con el trabajo decente, por eso vamos a crear más mecanismos de asignación de recursos en base a desempeño. ¿Es eso trabajo decente? En el concepto de modernización del empleo público que nosotros defendemos. Entonces, si se fijan, hay el qué entendemos por dignidad, qué entendemos por libertad, en también el espacio de trabajo, marca como cuál va a ser el horizonte estratégico al final de una institución o del Estado para avanzar hacia la modernidad, el proceso de modernización. Y acá hay fotos de imágenes de personas, estados o grupos de personas que tienen, si bien dicen, no, nosotros queremos avanzar hacia la libertad y la igualdad, estamos de acuerdo como con la Revolución Francesa y en contra del feudalismo, son súper distintos. La modernización que ha llevado adelante, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia, el Estado boliviano, es muy distinta a la modernización que ha llevado adelante, o la idea de modernización de Piñera, de Bolsonaro, de China. China tiene un proceso que es otro asunto. Greta Thunberg representa una generación completa que dice, oye, la modernización de los estados tiene que basarse en el decrecimiento económico, por ejemplo. El mundo se va a extinguir si nosotros seguimos como estamos y tenemos que bajar, como cambiar el modelo de desarrollo económico en un paradigma súper diferente a cualquier otro de las imágenes que tenemos acá. La modernización boliviana y ecuatoriana, por ejemplo, en sus constituciones implican una relación con la naturaleza que viene de una cosmovisión indígena muy distinta a la de Occidente en general. La cosmovisión de modernización europea, la alemana en particular, que es quizás la tradición más específicamente parecida a los estados sociales y democráticos de derecho que aquí se está intentando instalar en la nueva constitución, también tienen una idea de modernización que es muy europea, muy distinta a la norteamericana, por ejemplo, y muy distinta a la modernización del Estado subsidiario neoliberal chileno que se abre desde la dictadura del 73. ¿Ya? Entonces,
cuando hablamos, para cerrar este punto, de modernizar el Estado y modernizar un proceso del Estado, este es el esquema de cosas que están involucradas en eso. ¿Ya? No es un concepto técnico meramente, es un concepto que de fondo, de trasfondo, tiene mucha ideología, mucha política y mucha historia detrás. Y eso es lo primero que, uno de los primeros objetivos de esta presentación es que eso se entienda, ¿ya? Y que se reconozca. Es muy importante eso. Y vamos a ver que es muy importante para la gran disputa que en lo personal creo que hay que dar respecto de la modernización del empleo público en base al trabajo decente. Entonces, dicho esto, ¿qué modernización le sirve hoy día, al año 2023, a septiembre del 2023, a las y los trabajadores del Estado? ¿Cuál es la situación de los trabajadores del Estado hoy día en Chile? Cómo va la tarea o la misión del Estado de Chile respecto de cómo avanzar en condiciones de dignidad laboral respecto de este tipo de trabajadores. ¿Ya? Eso vamos a ver al final, como en la última patita de la presentación, para abrir ahí el debate y la conversación. Vamos con un poco de contexto. Primero, en la modernización del Estado en Latinoamérica. Como les decía antes, esto se enmarca en la Guerra Fría, pero también hay un contexto cultural que es bien estructural y que ya no depende mucho de la voluntad de las personas ni de los estados, que es un proceso global que se vive, que parte en Occidente, pero se expande con mucha fuerza desde los años 70 en el mundo, que es la globalización, y eso le impone ciertos desafíos a los estados en relación a la estructura económica, que también vuelve un poco inviable ya la centralización, como tener al Estado como el centro de todos los costos de presupuesto, de administración y de gestión de la sociedad, y empieza a haber una fractura, una heterogeneidad de las tareas que tiene que hacer el Estado, el dinamismo, y eso empieza a quebrar los pocos estados de bienestar o estados sociales que se habían estado construyendo desde los años 30 hasta los años 60, 70 en Occidente, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Empieza a haber una fractura ahí para que la izquierda global, en el fondo socialdemocrático, el progresismo, tampoco tenía muchas respuestas. ¿Qué hacer con la inflación? ¿Qué hacer con esos costos? Sobre todo países que no tenían muchos recursos, como los latinoamericanos. Pero empieza a haber un fenómeno cultural y bien estructural que impone nuevos desafíos al Estado, a la estructura del Estado. A esa época, la estructura del empleo público era una estructura bien beberiana, napoleónica, como bien militar, ¿cierto? Una estructura bien europea, francesa, que es súper jerárquica, se divide por grados, es una estructura muy, muy cuadrada. Les parecerá conocida porque es exactamente la que rige hasta el día de hoy en Chile. Pero está basada en la estabilidad, ¿ya? En pensar proyectos de Estado de largo plazo, fenómeno que ustedes lo viven mejor que yo, pero que ha cambiado mucho hoy día. Y en ese contexto, como les decía, político, hay distintas como disputas de modernidad que están en juego, que son muy políticas, son muy ideológicas, ¿cierto? Ahí está la Guerra Fría, en ese contexto se da el golpe militar chileno, y en Chile en particular, una mezcla de ideologías e ideas se impone un modelo de modernización del Estado, que es finalmente el que se consagra en la Constitución de 1980 y que de facto rige hasta hoy en Chile, ¿cierto? Que es un Estado que tiene una democracia protegida, como una democracia con muchas cláusulas como para que la sociedad pueda intervenir en eso, más allá de los partidos políticos, y que tiene ciertos sellos que vamos a ver a continuación. Eh, eh, Respecto ya propiamente del empleo, ¿cuáles son estos sellos? Primero, se inicia una privatización importante de los servicios públicos, ¿cierto? Como en la ideología que se instala en ese entonces, en los años 70 con la dictadura, el Estado es muy ineficiente y al contrario, es más eficiente el mercado para asignar recursos y derechos. Empieza una privatización masiva de servicios públicos, particularmente relacionados a derechos materiales, o los llamados derechos sociales, salud, educación, previsión, vivienda, ahí se mete trabajo, transporte, y al contrario, como se le delega al mercado, en la acumulación de capitales que hay, empieza a haber un gran empresariado que se hace como de estos nichos de negocio, ¿cierto? Y el Estado se empieza a transformar cada vez más en una suerte de botín de guerra, y eso dura hasta el día de hoy, eso no hay que negarlo, acá como que ya no hay derecha ni izquierda, esto es como un fenómeno transversal,
en que quien llega al Estado y quien llega al gobierno, ¿cierto? Empieza a usarlo también como un botín de guerra, como perfecto, yo estoy acá, yo tengo que conducir el Estado, pero acá yo también meto a mis cuadros políticos, empiezo a hacer negocios, y se dan los famosos fenómenos de corrupción, que son un fenómeno global, se da en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, en que finalmente la ciudadanía se ve muy decepcionada por el aparato público, político, en general democrático, porque se ocupa como un nicho de negocio, de corrupción. Y es un fenómeno que está en todas partes y hasta el día de hoy es un gran problema para el que tampoco han habido grandes como soluciones estructurales. Pero sí un sello, o dos sellos muy particularmente relevantes para esta conversación son: Chile empieza a generar un modelo de desarrollo social y político basado en la desigualdad, o sea, empieza a haber un crecimiento de brechas de desigualdad social y económicas particularmente en el acceso, sistema de salud, sistema de educación. Quien más plata tiene, mejor calidad de educación o salud tiene y mayor acceso tiene también a ciertos beneficios sociales y derechos. Y esa brecha empieza a crecer. ¿Ya? Y también empieza a haber un sello en el cambio en la fisonomía del trabajo, sobre todo en el Estado. Bueno, en el mundo privado también, pero en el Estado, lo que antes era estabilidad, cuando había un 95% de la planta funcionaria era planta, propiamente tal, exponencialmente eso empieza a cambiar porque el Estado empieza a flexibilizar también su fisonomía del trabajo, empieza a aparecer con mucha fuerza la figura de la contrata, del honorario, hasta que hoy día ya se convierte en la regla general. Y eso es algo que está en la política, el ladrillo, en el fondo, de la escuela de Chicago. La flexibilización del trabajo era muy importante en la ideología económica y de gestión del Estado de los Chicago Boys. ¿Ya? Y toda esta idea de que todo tiene que funcionar como si fuera una gran empresa, para que sea más eficiente. El año 2017, la ONU, a través de su programa nacional, su programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, saca un informe que para mí es muy, muy ilustrativo de como toda la política que inicia en Chile en el 73 y que culmina hasta hoy. Y es un informe que yo se los sugiero, ahí se los vamos a compartir en el correo, que se llama Desiguales, se titula Desiguales, y es una radiografía de Chile, en términos políticos, culturales, pero sobre todo sociales y económicos. Porque al final, después de 50 años de este modelo y esquema de modernización en el que estamos hoy día, podemos concluir con estadísticas, con total certeza, que es un modelo que ha promovido la desigualdad. Si bien da acceso, mucho acceso a bienes de consumo producto de la deuda, de que es muy fácil endeudarse en Chile y tener acceso a bienes, eso se da a costa de bajos salarios, precarias condiciones de empleo, sobre todo del empleo público, eso vamos a entrar a continuación, pero el acceso a bienes como de largo plazo, bienes como educación, salud, vivienda, prestaciones, sigue siendo muy precario y depende mucho de la plata que se tenga al final del día. Y hay un concepto, una frase que a mí me gusta mucho para ejemplificar esto, que decía un gran sociólogo chileno de los 90, el Norbert Lechner, que decía, en el fondo Latinoamérica, y particularmente Chile, se ha caracterizado en los últimos, desde los 70 hasta hoy día, en avanzar mucho en procesos de modernización, complejizar procesos, hablar mucho de modernización, mucha tecnología, mucho de cibernética, etcétera, pero es una modernización sin modernidad. O sea, se complejizan procesos, pero no se ve el mismo grado de avance en términos de cómo está la dignidad de las personas que reciben eso, la libertad y la igualdad. Y eso es un sello muy característico de los últimos 40 años en Latinoamérica, pero particularmente del proceso de modernización chileno. Vamos entonces, después de este contexto, a la modernización del empleo público, en particular en Chile. Y ahí se pueden identificar tres grandes momentos. ¿Ya? Uno, que ya hemos hablado un poquito en este contexto histórico del ajuste neoliberal que se da con el corte como del Estado republicano chileno, que va desde 1833 hasta 1973, es prácticamente un siglo y medio, de un avance como del crecimiento del Estado público, de su fortalecimiento continuo, más allá de las diferencias políticas, había un avance en torno a eso, que cambia drásticamente el año 73 y eso tiene impacto en el empleo público. Luego se da cuenta el Estado chileno de que eso no está funcionando y se hacen ajustes súper importantes en los años 90,
Y finalmente viene ya una política muy marcada que dura hasta hoy con la racionalización un poco de las políticas de gerenciamiento, el New Public Management, como el manejo más gerencial, pero institucional del Estado chileno en torno a cómo va a abordar el empleo. Bueno, una figura fundamental acá es Jaime Guzmán, en el sentido que él estructura, o él es la cabeza detrás de cómo se estructura también el Estado, el modelo de Estado chileno, en la Constitución. Respecto del empleo público, ahí hay un solo artículo importante, que es el que es todo el marco, que es el artículo 38 de la Constitución actual, que es cierto, dice que va a haber una carrera funcionaria que se basa en el mérito, eh, y que en el fondo es un derecho fundamental para los trabajadores del Estado. Ahora bien, hoy día estadísticamente quienes tienen esa garantía constitucional son solamente los funcionarios de planta, siempre han sido, pero en los 80 no se imaginaban que 50 años después los trabajadores de planta iban a ser el 20% de la dotación total del Estado. Todo el resto, contratas y honorarios, no tienen esta garantía constitucional de la carrera funcionaria basada en el mérito. ¿Ya? Y ahí es donde entran muchos fenómenos de clientelismo, elegir a dedo. Yo llevo 7 años en la administración pública y llega un nuevo gobierno y me mete en un grado 2 de una, etcétera, etcétera, etcétera. Si se fijan, este modelo, con las fechas que ven acá en la pantalla, la escala única de sueldos del año 74. ¿Ya? Eso fue una de las primeras grandes medidas de la primera ola de modernización de la dictadura, que fue fijar una escala única de sueldos con un rango bien militarizado, ¿cierto? Bien clarito, pero es del año 74. El artículo 38 de la Constitución, que es el marco general sobre el cual se basa la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado, que es lo que regula todo al final, es del año 80. La Ley General de Bases del año 86. El Estatuto Administrativo del año 25, pero la última reforma importante que tuvo fue el año 89, que es el Estatuto de Empleo Público General. Entonces, al final, si se fijan, la fisonomía estructural, el esqueleto completo del empleo público chileno por el que ustedes se rigen, es previo a los 90. Y desde los 90 hasta hoy día no ha sufrido ninguna modificación estructural. Más allá que de facto, sí han pasado muchas cosas, han habido muchas transformaciones, y la transformación más radical que ha habido es que hay un cambio de proporciones gigantes entre la cantidad de plantas que hay y todo el resto de la función pública. Porque todo el resto de la función pública, contratas y honorarios, no se rigen por el artículo 38 de la Constitución, poco se rigen por el Estatuto Administrativo y la Ley General de Base, si los contratas, pero toda esa regulación ha sido producto de jurisprudencia que Contraloría ha tenido que sacar, o los tribunales de justicia, para darle algo de dignidad y de derechos a ese grupo de trabajadores que en verdad hoy día no tienen amparo legal. Entonces, hay una frase que a mí me gusta también mucho de un diputado griego que estudia mucho derechos humanos, que dice, en verdad, en los últimos 50 años de neoliberalismo en el mundo, ha cambiado muchísimo la fisonomía como de facto de muchas cosas, pero sin tocar una coma de los tratados internacionales de derechos humanos y las constituciones. Ha tenido la capacidad, esta ideología, de hacer muchas cosas como de facto sin cambiar la lógica de los derechos. Y es un fenómeno bastante nuevo. Entonces, si se fijan, esto que existe desde la primera ola de modernización es el mismo esqueleto que existe hoy día en el empleo público. Y ahí podemos hablar de dos grandes formas de privatización del empleo público, ¿cierto? Que antes era todo, como había mucha estabilidad, había un orden muy claro en la administración, pero luego se dan dos fenómenos de privatización. Uno que es exógeno, que es la privatización de servicios públicos, salud, educación, vivienda, la existencia luego de la ISA, etcétera, etcétera. Eso no quiero andar en eso, pero es un hecho. Y la privatización endógena, ¿ya? Que si bien se mete en esa época, recién en los 90 y en los 2000 va a adquirir su mayor fuerza, que es un nuevo modelo de gestión del empleo público. ¿Ya? En el fondo de cómo se va a entender la relación entre el Estado y sus trabajadores. Y como es la lógica ideológica de este esquema de modernización, mientras más se parezca a cómo funciona el mercado, o sea, mientras más se parezca a una empresa, a una gerencia, mejor va a funcionar.
Y ese concepto de New Public Management, de el nuevo manejo o gerencialismo del empleo público, mete estos incentivos de desempeño, esta lógica de que tenemos que velar por un uso eficiente de los recursos del Estado, de los recursos humanos del Estado, o sea, de ustedes, ¿ya? De los trabajadores del Estado, de los funcionarios. Y si bien eso es una idea que está bien, cómo tiene que funcionar bien, tiene que ser eficiente el uso de los recursos públicos, finalmente hemos visto hoy día que se les pasó un poco la mano, o que al menos la otra cara de la moneda, que es la dignidad en el trabajo, estuvo bien dejada de lado. Entonces, en este periodo, al final, es donde se abren formas precarias o formas de flexibilización del empleo público de facto, porque la normativa sigue siendo igual, y se prohíbe el único contrapeso que había a eso, que es la huelga y la negociación colectiva en el Estado. Se prohíben constitucionalmente, hasta el día de hoy. Entonces hay un control jerárquico súper importante. Aquí todos quienes son dirigentes tienen la experiencia de que los jefes de servicio en verdad son como dueños de fondo. Es muy difícil hacerle peso a un jefe de servicio con las herramientas legales que hoy día de las asociaciones de funcionarios. Entonces hay que darse mil vueltas, hacer mucha estrategia para poder ganar algo en términos políticos. ¿Ya? Eso se debe a este modelo y a este esquema de modernización que se instala con la Constitución del 80. Luego, la segunda ola de modernización, cuando ya se retorna a la democracia, con Patricio Elwin, empiezan a haber muchas reformas de modernización del Estado, pero muy pocas respecto específicamente al empleo público. Aquí ya vamos a empezar a observar que todas las reformas que hay al empleo público son como indirectas, producto de reformas al Estado, en transparencia, en probidad, en incentivos de desempeño, todo el rato pensando en la lógica de, sobre todo aquí empieza una institución a intervenir mucho, empieza a adquirir mucho peso, que es el Banco Mundial, en el sentido de que empieza a observar que en Chile el modelo de Estado que había, como de delegar todo absolutamente al mercado, empieza a fracasar, ya a mediados, fines de los años 90, ya empieza a emitir informes importantes, a decir, oye, acá se le está pasando la mano, tiene que haber como regulación del Estado en varios de estos procesos que ustedes están privatizando. Tiene que haber un Estado más eficiente. Y ahí es donde empiezan a incorporarse muchas de estas cosas de gestión pública. Es la idea del New Public Management, ¿cierto? Y hay dos reformas que me parecen particularmente importantes. Todo el rato en la categoría de poder, de cómo las organizaciones de trabajadores están consideradas. Si bien se mantiene la prohibición de negociación colectiva y huelga, se crea la ley de asociaciones de funcionarios para darle un marco legal de organización a los trabajadores del Estado. ¿Ya? Pero esta ley, a mí me ha llamado mucho la atención esto en las investigaciones que hemos hecho y en la práctica, esta ley prácticamente no ha sufrido modificaciones desde el año 94. ¿Ya? Y eso es una pregunta, una reflexión sindical que es muy relevante. ¿Por qué? ¿Por qué en 30 años esto, o en 20 años no se ha modificado esto? Eh, y es urgente hacerlo. Hay muchas herramientas acá que se podrían meter, pero no han habido grandes iniciativas. Y el año 98 se crea algo que al día de hoy es muy importante en el día a día de los servicios públicos y sobre todo de la calidad de vida de los funcionarios, que son las asignaciones de modernización del Estado, que llegan trimestralmente, los CDC, los PMG, y esto ya es como la lógica más institucionalizada del New Public Management. En el fondo, yo como Estado estoy velando por la mejor gestión del Estado, entregando incentivos de desempeño en base a un resultado. ¿Eh? Y esto aprieta mucho a los esquemas de clima laboral, de ambiente laboral, de derechos de los trabajadores, porque del otro lado, lo que no se ha regulado en esto, o en toda esta pasada de modernización, es derechos laborales, dignidad en el trabajo. Eh, entonces aquí nosotros ya empezamos a observar en esta trayectoria que recién no hay reformas como importante al empleo público en particular. Acá es lo que yo les decía del Banco Mundial, que empieza a emitir informes de, oye, tienen que empezar a regular lo que pasa en el Estado para hacerlo más eficiente. No pueden llegar y privatizar todo, acá tiene que haber alguna regulación. Empiezan a hacer la idea del trabajo decente en el año 99 en la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Precisamente producto de estas olas de privatización y flexibilización del empleo,
donde se estaba instalando la modernización neoliberal, y ocurre un fenómeno que va a dar paso a una tercera ola de modernización en los 2000, en la década de los 2000, que es el caso Chispas, ¿ya? Que fue bien importante, eso empujó mucho, lo vamos a hablar en la siguiente lámina. Eh, y aquí viene una tesis que yo tengo, puede ser correcto o no, pero precisamente como las grandes agrupaciones sindicales de los años 90 y los 2000 eran de agrupaciones ligadas al mundo de la concertación, y la concertación gobernó todos esos años, finalmente, si bien la ley de asociaciones de funcionarios ponía un marco legal de funcionamiento, no era tan necesario poner herramientas de negociación ni nada mucho, porque al final había mucho diálogo político, había mucha negociación política, se respetaba la huelga, ¿ya? A nadie lo mandaban a Contraloría en esa época por irse a huelga, había un como pacto político de negociación, cada uno cumplía su rol y se peleaban igual, pero había un gran marco de acuerdo político de que las asociaciones de funcionarios sí negociaban, sí se articulaban, de facto tenían ese derecho. ¿Ya? Entonces, ahí lo legal no es tan relevante, es más relevante lo político. Pero ese escenario empezó a cambiar muchísimo desde que empieza ya a caer el primer gobierno de Piñera y sobre todo desde el segundo en adelante. Ha cambiado como esa relación. Y pasamos a la tercera ola de reajuste del empleo público, en que ya el gobierno de Ricardo Lagos empieza como a ordenar el buque de la modernización del Estado y dice ya, aquí tenemos que ordenar el cuento, ya no podemos volver al esquema de los estados como sociales o el estado de bienestar del siglo XX. Ya tengo un esquema como donde el gran empresariado chileno cumple un rol importante, como hay servicios públicos que los entregan privados hoy día, tengo que regular esta cuestión. ¿Y cómo lo regulo? Empieza la regulación estatal de los mercados, en términos superinstitucionales. Se empiezan a crear las superintendencias como entidades estatales que regulan mercados, empiezan a haber muchas leyes para regular mercados eh, que cumplen funciones públicas importantes, la AFP, de los bancos, de la electricidad, del transporte, de las carreteras, de educación, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el empleo público, sobre todo producto del caso Chispas, que como la sociedad le exige a la política claridad, como qué vaya a hacer con este fenómeno de corrupción gigantesco, la NEF empieza a armar un acuerdo, o las organizaciones de trabajadores del sector público, para crear una ley marco que regule también el empleo público. ¿Ya? En este contexto se crea la ley de compras públicas, la ley de bases de procedimientos del Estado, que al día de hoy es muy importante, y se crea el año 2003 la ley de nuevo trato laboral, que es la que crea dos instituciones que son muy importantes hasta el día de hoy, que son el sistema de alta dirección pública y el servicio civil, particularmente el servicio civil, eh, que se le ha dado mucho menor peso e importancia al que debería tener desde mi punto de vista, pero ahí se crea la idea de que hay que preocuparse por el personal del Estado y sus condiciones de trabajo. Y aquí una apreciación, que está basada en cómo el Estado legalmente y en términos de política pública se relaciona con los trabajadores del Estado. Eh, si nosotros analizamos la trayectoria legal de proyectos de ley y de políticas en torno al empleo público, nos vamos a dar cuenta de que más allá de la creación del servicio civil, todo el resto de la preocupación por el marco del trabajo decente en el Estado, la dignidad del trabajador del Estado, pasa por cosas que no son leyes. Eso es muy llamativo. De hecho, en la pandemia, por ejemplo, si ustedes se fijan, muchas de las leyes que se sacaron excepcionales para trabajadores habían o no incluían a los funcionarios públicos o habían conflictos de interpretación si se acogían o no. Eh, porque hay un fenómeno cultural del Estado como muy llamativo de que es que los funcionarios públicos no se consideran trabajadores, se consideran lisa y llanamente funcionarios. Tienen otro estatuto, como que tienen que ellos cumplir su función pública y es como muy parecido a esa frase de, oye, pero esta empresa como tienes que ponerte la camiseta por la empresa, así que tienes que aguantar todo. ¿Ya? Como que el Estado se ha relacionado así con el mundo de la función pública.
Y acá les pongo una lista de las quizás normativas más importantes en torno al trabajo decente de los últimos 10 años, pero si se fijan son instructivos presidenciales y orientaciones del servicio civil. No hay leyes acá. Todo el resto de la normativa vinculante, porque esta no es vinculante, son orientaciones, ha sido jurisprudencia de la Contraloría, que inventó, por ejemplo, la confianza legítima y fue reconocida después por las Cortes, la Corte Suprema, que tuvo que ratificar la idea de que a los funcionarios públicos se les aplica la tutela de derechos fundamentales en tribunales del trabajo, por ejemplo, que se convirtió en ley recién hace un año y medio, pero ha sido todo como o entre instructivos, orientaciones del servicio civil, jurisprudencia de Contraloría y tribunales. Es muy llamativo, y esto se lo digo como una interpelación, como para que les quede hoy día, ojalá salgan enojados con esto, de que de verdad no hay reformas legales estructurales al empleo público desde hace más de 40 años. Como que sigue existiendo lo mismo, es como una inercia que no está para cuándo acabarse. ¿Ya? Eh, Ahora bien, si bien Chile ha instalado y perfeccionado un modelo más de facto que en términos legales de modernización del empleo público que se basa en esta idea de el New Public Management, de lo importante es que la ciudadanía reciba un buen trabajo del Estado, reciba un buen servicio, y por eso yo tengo que apretar a los recursos humanos del Estado a que cumplan un buen desempeño. Y por eso fabrico incentivos como la garrota y la zanahoria, el garrote y la zanahoria. Perdón. Esa es la modernización del empleo público que ha vivido Chile en los últimos años, para ponerle un resumen. Pero ya desde el año 1999, cuando se conceptualiza la idea de trabajo decente, la creación del servicio civil, los instructivos presidenciales y las orientaciones de este organismo, empieza a configurarse una nueva propuesta de modernización del empleo público que trata de como poner en tensión la otra, que es la del trabajo decente. Es la dignidad en el trabajo, el clima laboral, los derechos laborales, y que están incluidos dentro de los objetivos del milenio de la ONU, que son objetivos que han ratificado prácticamente todos los países adscritos a la ONU, y que tienen el trabajo decente como uno de sus pilares centrales. Entonces, el trabajo decente se vuelve también un objetivo de modernización que, como han dicho algunas organizaciones ya como la NEF, por ejemplo, eh, debe ser un objetivo de modernización del empleo público que se empuje con mucha fuerza. Idealmente que esté en un nuevo artículo de la Constitución como un titular con el que parta un artículo específico sobre el empleo público. A ese nivel tenemos que llegar como si nosotros queremos empezar a tomarnos en serio el trabajo decente en el Estado. Bueno, y aquí les pongo un ejemplo de los objetivos sostenibles que les decía de la ONU y cómo considera un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores. Eso es el trabajo decente. Ustedes me dirán acá, yo no puedo leer el chat acá en línea, pero me imagino que hay millones de ejemplos de cómo esto se incumple todos los días en el trabajo en el Estado. Es parte también de lo que yo veo con, bueno, y con Carolina, con las directivas con las que trabajamos, que es una pelea de todos los días. Y este instructivo presidencial, que ustedes en sus trabajos como dirigentes verán, deben agarrar mucho, porque es el primero y el más importante, como que ya dice, perfecto, trabajo decente, servicio civil, vamos a ordenar acá la casa y vamos a crear un instructivo presidencial que ponga los grandes ejes de lo que tiene que tratar, como tienen que tratar los servicios públicos del Estado en su día a día, derechos laborales, condiciones laborales y ambientes laborales. Y esas son las orientaciones famosas del servicio civil que terminan en impactar en gestión de personas, en la relación de los jefes de servicio con las asociaciones, en reglamentos de bienestar, de política de personas, etc. La gran pregunta que yo me hago en esta humilde investigación es si esto efectivamente se logra garantizar hoy día en el empleo público. ¿Ya? Entonces hoy día tenemos, yo el escenario legal que tengo hoy día, como con el que trabajamos con las asociaciones, que las asociaciones de funcionarios con la ley 19.296 no tienen grandes herramientas para, cuando el jefe de servicio no quiere cumplir esto por X motivo, el instructivo presidencial y la orientación del servicio civil, hay pocas herramientas con las que nosotros podemos disputarle esas decisiones. No hay mucha herramienta legal al menos, entonces es complejo.
Ellos tienen toda la atribución legal por la ley de base, la Constitución y el Estatuto Administrativo para tomar muchas decisiones, sobre todo porque Contraloría, y ustedes lo sabrán con las respuestas que mandan de denuncia a Contraloría y les llega el siguiente dictamen. Contraloría no puede inmiscuirse en los asuntos de mérito de las decisiones de los jefes de servicio. Artículo 21b de la Ley Orgánica de Contraloría. Contraloría solamente vela por la revisión de actos administrativos. No vela por si la decisión de gestión es buena o mala. Contraloría no puede meterse en el típico caso de que hay una unidad viendo miles de procesos, pero son 3 funcionarios porque despidieron a 2, hay otros 2 con licencia, están todos sobrecargados, con muchos problemas de estrés y salud y clima del trabajo y maltrato y etcétera. Contraloría ahí no puede tomar decisiones porque eso es gestión. Entonces hay un vacío ahí. Eh, Esto es importantísimo, que se tenga presente para el día a día de las directivas de las asociaciones. Contraloría está lejísimos de parecerse a la Dirección del Trabajo. Es un organismo muy distinto. Contraloría vela por la legalidad de actos administrativos. La Dirección del Trabajo vela por derechos laborales. Tiene fiscalizadores especializados para eso. Contraloría no. Contraloría tiene abogados especialistas en derechos administrativos que ven actos, ven documentos. Por eso, el grueso de las denuncias que se hacen de maltrato y acoso laboral, Contraloría las devuelve a los servicios para que ellos se pronuncien y en raras ocasiones las ve Contraloría. Eh, por eso al final hay que terminar yendo a tribunales del trabajo y resolverlo en términos políticos. Tampoco hay tribunales especializados en el empleo público. Ahora, hace muy poquitos años, recién se empezó con la dinámica de mandar tutelas de derechos fundamentales, pero también los jueces del trabajo tienen una dinámica de código del trabajo y empresa privada. Cuesta muchas veces hacerles entender cómo funciona la dinámica dentro del Estado y las miles de especificidades que tiene respecto al mundo privado. Y bueno, el empleo público tiene una ensalada de instituciones que lo gestionan. En el empleo privado está el Ministerio del Trabajo, la Subsecretaría del Trabajo de Previsión Social y la Dirección del Trabajo. Es súper clara la institucionalidad. En el empleo público está Hacienda, está Presidencia, cada ministerio tiene sus propias lógicas de funcionamiento, hay estatutos general administrativos, estatutos especiales, está Contraloría, pero también hay tribunales administrativos especiales y hay otras lógicas y formas de regulación. Es sumamente desordenada la institucionalidad. Entonces, no hay, como yo concluyo viendo este escenario, es que no existe un sistema de protección de derechos para el empleo público. No hay tribunales, no hay algo como la dirección del trabajo, el servicio civil es solamente orientativo, no tiene dientes, es como el CERNAC sin dientes, ¿ya? Como que nosotros podemos llegar y acusarlo muchas veces, pero el servicio civil siempre te va a decir, pucha, yo voy a orientar al servicio, pero yo no puedo ponerle una sanción ni nada. Entonces, es bien desolador el panorama en términos de cómo se lleva a la práctica el trabajo decente al final, o esta idea de modernización del empleo público a el Estado. Y acá les ponía que lo que les decía al principio de la presentación, que al final buena parte de la idea, el pilar de la garantía fundamental de la Constitución, de la garantía de carrera funcionaria en base al mérito, solamente aplica para las plantas, pero estadísticamente las plantas hoy día son el 20 y algo por ciento de la dotación general del Estado, todo el resto es contrata, regulado sobre todo por jurisprudencia y la ley de presupuesto, y honorario, exactamente lo mismo. ¿En qué estamos ahora? Puse 2021 para marcar porque este gobierno también está, bueno, empezó el año pasado, les voy a explicar ahí un poquito su agenda de modernización, pero respecto al empleo público, lo más novedoso que hay se dio en este periodo de Piñera, del gobierno de Sebastián Piñera entre 2018 y 2021. Acá hubo una ofensiva bien interesante de varios centros de estudios ligados más a la centro derecha, de tratar de dar una propuesta en torno a la modernización del empleo público. ¿Ya? Y el gobierno de Sebastián Piñera, el año 2019, cuando saca su agenda de modernización, en la parte de empleo público va directamente a citar como deseable de implementación
el informe que ustedes ven a la izquierda del Centro de Estudios Públicos. Informe que es recogido y perfeccionado después por este que ven a la derecha, en donde está el Centro de Estudios Públicos, Libertad y Desarrollo, Espacio Público y Chile 21, ¿ya? Que es gestión de personas en el Estado. Eso trae una propuesta de cambiar el sistema de calificaciones, cambiar el sistema de egreso, cambiar el sistema de ingreso al empleo público, eh, cambiar como fallas estructurales que hoy día tiene la carrera, el ciclo de vida funcionario, pero que desde mi punto de vista deja muy de lado de nuevo la, cómo nos hacemos cargo del trabajo decente en el Estado y cómo nos hacemos cargo de que las asociaciones de funcionarios tengan más herramientas para poder cogestionar en el fondo el servicio público con los jefes de servicio, que al final van rotando según gobierno, pero los funcionarios quedan. Entonces es muy importante eso para que los funcionarios, para que los servicios públicos funcionen mejor. Estas propuestas son claves, son como las que hasta el día de hoy son agarradas como ejemplo. Hace poquito salió otra, pero que básicamente copia muchas de estas propuestas, que es de Horizontal, de una fundación que hace poquito sacó también una propuesta de modernización del empleo público. Este es el esquema que propuso el gobierno de Piñera respecto de un consejo para la modernización del Estado del año 2018, que existe hasta el día de hoy, se perfeccionó con la propuesta que sacó el gobierno de Gabriel Boric, que institucionalizó este consejo. ¿Ya? Este es el esquema que hoy día está, y acá están incluidos como participantes también las directivas o presidencias de las grandes organizaciones de trabajadores del sector público. Es súper importante mencionarles que el Consejo para la Modernización, que es un comité de expertos como institucionales, donde está Contraloría, está Hacienda, están como todas las grandes instituciones que piensan la modernización del Estado, ponen como punto uno de prioridad en la modernización del empleo público. Punto uno. ¿Ya? Y el único proyecto de ley o anteproyecto, ni siquiera es proyecto de ley todavía, pero un anteproyecto que sacó Hacienda en su minuto es en el gobierno de Sebastián Piñera para reformar el empleo público. Se hizo una consulta masiva a funcionarios, jefes de servicio, asociaciones de funcionarios, que sacó como estadística y conclusiones de ese anteproyecto, pero mucho de eso se basa también en lo que decían estos centros de pensamiento que les mostraba anteriormente, que tienen muy en la cabeza, culturalmente metido todavía, el esquema modernizador de el Estado tiene que funcionar bien para la ciudadanía, pero no se preocupan tanto de las condiciones en que ese trabajo se desarrolla en la idea de trabajo decente. Porque no hay ninguna propuesta, ninguna, cero ahí, respecto de qué hacer con el esquema que les comentaba antes, este. ¿Qué hacemos con los derechos laborales? ¿Qué hacemos con la inexistencia de una dirección del trabajo y tribunales? Con que no haya una institucionalidad ordenada para el empleo público, etcétera. Entonces la situación, la verdad, es bastante parecida a la que hemos estado hace ya más de 2 décadas. Propuestas, hay poquísimas propuestas en torno como desde el mundo del trabajo o desde quienes están preocupados por el trabajo decente. Hay documentos que tratan de tirar lineamientos, hay propuestas que se han conversado dentro de la ANEF, conozco, en la Internacional de Servicios Públicos, pero que hasta el día de hoy no han tenido una propuesta pública que se sienta a dialogar de igual a igual con o estos centros de pensamiento o con los gobiernos de turno. ¿Ya? No ha habido una gran propuesta que diga, ya, miren, nosotros como trabajadores del Estado queremos que exista una subsecretaría del empleo público en el Ministerio del Trabajo, sacar de Hacienda, por ejemplo, eso, que la reforma al artículo 38 de la Constitución Política tiene que tener este punto y este otro punto, que la resolución número 1 y 2 del Servicio Civil, que establece principios súper importantes de la relación de los sindicatos del sector público con los jefes de servicio, por ejemplo, meterla legalmente dentro de la ley 19.296, meter un paquete de reformas cortas que se puede hacer en corto tiempo a los sumarios administrativos, a los procedimientos de maltrato y acoso laboral y sexual en el sector público, etcétera. Como que hay una serie de medidas que tampoco son tan difíciles de lograr, pero que por miles de motivos, y ahí vaya, es otra discusión esa,
increíblemente todavía no hay un gran esfuerzo legal como un impulso normativo para hacerlo. Sigue como una inercia constante de que los funcionarios están en lo que están y de ahí tienen que estar y resistir y como sobrevivir el día a día. Eso. Y bueno, aquí les pongo un rayado de un muro que tiene un horizonte de modernización que es heredera de la Revolución Francesa y que, con el que yo comulgo y creo que comulga la idea del trabajo decente, que tiene como objetivo un mundo en donde seamos socialmente iguales, que tengamos derechos y deberes por igual, independiente de nuestra condición social, humanamente diferentes, que se respete la diferencia y la heterogeneidad que somos como seres humanos, que nadie imponga una igualación de facto, para ser totalmente libres, que es la idea finalmente, y eso en el mundo del trabajo sigue siendo una deuda gigante en Chile, sobre todo en el sector público. Así que lo dejo hasta ahí, estimadas y estimados, para pasar a el diálogo, preguntas. Veo que no, ahí Caro no me detuvo, así que veo que no se quiso hacer No, durante la presentación. no me gusta interrumpir a nadie, solamente los jefes de servicio. No, lo que pasa es que había solo una pregunta como tal, así que ahora podemos, yo creo, dar también como el espacio para quienes quieran, a lo mejor no es preguntar, a lo mejor también es hacer un comentario. eh, Todo aquí es permitido y bienvenido en este espacio donde queremos en realidad compartir, aprender juntos. Si hay alguna reflexión, algún aporte que alguien quiera hacer también, aquí pueden hacerlo. Estaban todos, parece, todos, todas muy pendientes de la presentación, concentrados y concentrados. Y para abrir un poco sí, ¿viste? Estaban concentrados. Yo los vi por las cámaras, ¿no? Eh, a lo mejor podría dejar de compartir la pantalla, Felipe. Ya, ahí hay una mano levantada. A ver, le vamos a dar la palabra a Sebastián. Hola, buenos días, buenas tardes ya. No pude estar al inicio de la actividad. Agradezco sí que me hayan invitado y a estar y participar en este tipo de capacitación. Quería hacer la pregunta, era respecto si todas estas iniciativas o mejoramiento del empleo público no tienen relación, yo desconozco, con la actualización del estatuto administrativo, o quizá haya un nuevo estatuto, o quizás se está trabajando en eso. Esa tenía una duda yo respecto al tema. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. ¿De dónde eres? Faltó decir eso, sí. Yo soy funcionario de la Seremi de Agricultura de Arique, Parinacota. Ah, muy bien. Muy bien. Desde Arica, entonces, la pregunta Sí, respecto de del si norte. si en el fondo el tema de la modernización y de estos cambios le lleva alguna intención de cambio en el estatuto administrativo. Y aprovecho de hacer el repaso. En el chat había una pregunta de cuántos funcionarios somos, ¿no es cierto?, a contrata y planta, y como esa cantidad. La cantidad exacta yo no la tengo, así que quería como tarea, yo creo. Pero la proporción, Felipe la mencionó, es alrededor de, cuando dice el 20-80 está totalmente invertido, ¿no es cierto? Que se supone que 80 debería ser planta y un 20 contrata, es totalmente a la inversa, son casi el 80% del personal de contrata y el 20 de planta. Así que no sé si ahí Felipe tiene algún otro dato. ¿Contestamos esa pregunta y luego le damos la palabra a Romina o le damos la palabra a Romina y después contestas tú? Ya, la palabra a Romina entonces. Ahí Felipe está anotando. Primero que diga, bueno, dice Los Ríos, así que supongo que es de Los Ríos. Que diga de qué servicio, de dónde... Sí. me Bueno, pre- me presento. Mi nombre es Romina Carragán. Soy dirigente regional de acá de la región de Los Ríos, de Confusam, ¿ya? Hace harto tiempo igual dirigente. Bueno, y más que nada hacer como un análisis, igual de coyuntura, ¿no es cierto?, de qué es lo que está sucediendo y qué nos está pasando, porque hace mucho tiempo ya, como más o menos desde que comenzó, o sea, unos 3 años aproximadamente, que venimos con este análisis, ¿no es cierto?, de que como sindicalismo no estamos llegando al núcleo del problema y también hacer como un autoanálisis sindical de que por qué nos está pasando esto, o sea, por qué ahora nosotros somos capaces de sentarnos en mesas, por ejemplo, del sector público y discutir
por ejemplo, los que vienen los reajustes, y no somos capaces de llegar a esto que es uno de los núcleos de nuestros problemas principales como trabajadores públicos. Yo creo que es como sindicatos estamos un poco muy perdidos, más que un poco, muy perdidos. Y siento que hace tiempo estamos en esta, en que tenemos que educarnos, tenemos que educar a nosotros igual cuáles son nuestros problemas reales de sindicalización. Hoy vemos, por ejemplo, un proceso constituyente en el cual los sindicatos no tienen arte ni parte, o sea, no estamos a la altura del proceso tampoco, porque nosotros debiéramos estar peleando nuestro derecho, estar afuera, ¿no es cierto?, de donde se está haciendo no sé cómo llamarlo, este proceso, ¿no es cierto?, peleando nuestros derechos sindicales, y no lo vemos así. Vemos que nosotros mismos no estamos involucrados en estos procesos. Y bueno, igual vemos que también nosotros venimos de esta estructura neoliberal, somos parte de ello, creo que también obviamente nos afecta el individualismo que se vive, ¿no es cierto? Ya no somos capaces de articularnos como agrupaciones y asociaciones propiamente tal. Entonces, eso preocupa. Yo sé que igual es producto de todo este sistema, pero igual me gustaría de pronto también entrar como en soluciones o entrar también en discusiones de qué podemos hacer, pero de forma real, ¿ya? Porque es como una catarsis siempre. Tenemos estos problemas, tenemos estos otros problemas, pero ¿dónde están? No sé, vamos a comenzar a hacer tal cosa, pero algo real, algo que nos una a nosotros, por ejemplo, nosotros en los funcionarios públicos, de empezar a tratar nuestros problemas desde el núcleo del problema, no desde las aristas de pronto. Entonces, eso, no sé, me gustaría también ir más allá. Agradezco también el espacio, agradezco a nuestra presidenta, ¿no es cierto?, nacional de jóvenes, que es Macarena, que nos dio este espacio, ¿no es cierto?, de participación, y creo que esto se tiene que ir dando y tiene que ir avanzando para que nosotros igual tengamos frutos, no sé, de igual de estas instancias, de avanzar hacia un futuro mejor laboral, pero de articularnos de manera real. Eso, muchas gracias. Todo ahí la disposición. La idea yo creo que en parte también es eso, abrir este espacio, no solamente, por un lado obviamente para conocer, para entender, para posicionarnos, pero también para desde ahí hacer cosas, porque para eso estamos organizados, para eso estamos en nuestras asociaciones de funcionarios, en nuestras federaciones, confederaciones, etcétera. Así que muy bien ahí el llamado de Romina, así que ahí tenemos que ver entre los que estamos acá. ¿Qué vamos a hacer entonces? Así que queda ahí planteada la inquietud, la pregunta, porque la desesperanza está ahí, está aquí rondándonos. Y yo creo que en este espacio, digamos, de dirigentes, de socios y socias que les interesa el empleo público, les interesa hacer mejoras, cambios, creo que es muy importante también que podamos organizarnos para la acción. Así que un abrazo, saludos a Romina, y le doy la palabra a Samuel Lascano, que nos diga también de qué asociación, de qué región, antes de Hola, ¿qué preguntar o tal? comentar. ¿Qué tal? Buen día. De la ANTUF, de FONASA, de la Dirección Zonal Centro Norte. Te quería hacer una consulta, Felipe. No es primera vez que en una instancia de análisis de lo público me topo con datos en los cuales plantean que algunos gobiernos, principalmente el segundo de Piñera, Piñera 2, habría estado, porque hubo una izquierdización en ese sentido, entiéndase dentro del espectro político de la derecha, en la gestión del presidente en ese segundo periodo, en avances inclusive que uno podría esperar más de otros tipos de gobierno. Entonces, yo no sé cuál es tu opinión en relación al contexto político. Yo entiendo que el segundo gobierno de Piñera se izquierdiza mucho más que el primero, pero uno esperaría quizás esa gestión de otros gobiernos distintos, quizás Bachelet 1, 2 o de otros gobiernos. ¿Cuál es tu opinión en relación a eso o cuál es el contexto de las herramientas que finalmente utilizas? Ahí. Gracias, Samuel. Hasta ahí al menos ahí están las manos levantadas, así que te doy la palabra, Felipe, para que puedas ahí
dar respuesta a las inquietudes, comentar también. Perfecto. A ver, sobre la pregunta estadística, cifras exactas, de hecho, también en los informes que hablan de cifras, siempre dicen que no es posible una cifra exacta porque no está cruzada la información, particularmente entre datos de funcionarios municipales, datos de entidades como específicas que no están dentro de la administración central del Estado y la de la administración central. Cifra exacta, exacta, como que nadie la maneja mucho. Hay cifras muy aproximadas que deben estar cercanas a la realidad. Pero en números macros sí hay un consenso desde el Ministerio de Hacienda, Contraloría, centros de estudio que se dedican a esto, que esta pirámide que legalmente dice no puede haber más de un 20% de contrata en el sector público está totalmente invertida. Y es menos del 30% hoy día son plantas y bajando. Es como ya un tipo de funcionario que por la forma que de facto ha funcionado el Estado, está a puertas de desaparecer y veo muy difícil en lo personal que hayan grandes reformas para recuperar las plantas. Esto es muy importante. Y acá voy a la pregunta o a la reflexión más que nada de la dirigente, la primera dirigente que bloquearon, no recuerdo el nombre, que ¿De los ríos? ¿Romina? sí, Romina, que tiene que ver con la inquietud de ya, mucho diagnóstico, mucha catarsis, pero ¿qué hacemos? Bueno, y esto lo hemos conversado hace años con Caro y con varios otros dirigentes, de que es frustrante y también es desesperante, es como, ya, pues, pero ¿qué hacemos? Porque propuestas hay, o al menos grandes propuestas de, acá lo que hay que hacer es sentarse, definir un proyecto de ley, 3 o 4 puntos centrales, que son ideas que están dando vueltas hace mucho rato, y llevarlo al Congreso y disputarlo y tratar de ganarlo. Si el tema es que no se hace. Entonces, y ahí los grandes llamados a hacer eso, yo diría que no es la clase política, no son centros de estudio, no son abogados asesores, son el mundo sindical, son las grandes organizaciones de trabajadores, la Mesa del Sector Público, la Confusam, la ANEF, la Asociación Chilena de Municipalidades, eh, pero es un debate que en el fondo requiere mucha democracia, requiere mucho diálogo, requiere sentarse, requiere llegar a acuerdos, requiere fijar puntos de consenso respecto del gran problema del empleo público. Que bueno, recién ahora por el caso de Democracia Viva, es quizá el único gran caso que ha tocado directamente un poco el tema de cómo funciona esta relación entre el mundo del Estado y la función pública y el mundo privado, ¿no? De cómo está tan desregulado eso que se da para ciertas prácticas de corrupción como esa. Pero eso, esa es mi opinión al menos en esos términos. Yo creo que tiene que haber muy pronto, ojalá lo antes posible, y pueden ser propuestas como paquetes de medidas cortas, en verdad, paquetes de mediano plazo y paquetes de largo plazo. Paquetes de largo plazo es que hacemos con la escala única de sueldo, por ejemplo. Paquetes de mediano plazo, reformas a el estatuto administrativo, que hoy día también respondiendo a una de las preguntas que hacía uno de los dirigentes, no hay grandes como propuestas hoy día en tramitación como para reformas estructurales al estatuto administrativo, son como medidas muy cortitas que se van haciendo. Medidas de corto plazo, reformas que se pueden hacer súper simples al debido proceso de los sumarios, a la ley de asociaciones de funcionarios para que tengan más herramientas, incluyendo cosas que ya tiene normadas el servicio civil. Se pueden hacer cosas, pero falta ahí política sindical. Esa es mi opinión al menos. Eh, y respecto de lo último que decía Samuel, de mi opinión, a ver, en Bachelet 2 particularmente es donde se da el inductivo de buenas prácticas en el Estado, que es como el que pone una bandera respecto de ya, el Estado se tiene que hacer cargo del trabajo decente. Y de ese instructivo es donde el servicio civil se agarra para crear todo el resto de sus orientaciones, que hasta el día de hoy siguen los jefes de servicio. Bachelet hace eso. Ella es la que se da cuenta y dice, no, esto, ¿por qué no lo estamos viendo acá? No hay nada ahí respecto de tribunales para el sector público, dirección del trabajo para el sector público, todo eso sigue abandonado. Y Piñera 2
en su programa de gobierno y en general, que es un rollo que tiene la derecha empresarial más lúcida, diría, tienen este rollo de modernizar el Estado en términos tecnológicos y que estadísticamente es algo bien llamativo para la ciudadanía. Si uno lee las encuestas que es la ciudadanía, lamentablemente sigue esta imagen del funcionario público flojo o que funciona mal el Estado, que es muy engorroso y muy antiguo, está lleno de papeles, uno va a pagar una multa en juzgado de policía local y ve miles de carpetas y que se demoran 3 meses en atenderte, como que es el sentido común. Entonces Piñera y esa derecha en particular, que está ligada a estos centros de estudio que proponen esto, tienen súper claro el mensaje político que hay detrás de esto. Y que está bien, como hay que modernizar el Estado, y eso es más tecnología, es más rapidez, es más internet, sistemas de información. Si ustedes leen la agenda de modernización del año 2019, la gran mayoría de esa agenda de modernización son bancos de datos, reforma a los sistemas de integración de información en el sector público, medidas de mejora tecnológica, hay mucho de eso. Y no me extraña por eso de que ellos en que están pensando la gestión del Estado, y eso es algo que la izquierda es como el mismo karma que hay con la delincuencia. Entonces, como que hay un rollo ahí como de que no podemos pensar la gestión porque está ligada como al neoliberalismo y etc. Pero ellos sí lo hacen, quizás no desde el punto de vista que uno esperaría desde el trabajo decente, pero de ahí surgen estas agendas de modernización. Hace rato que Contraloría y Hacienda vienen observando de que tiene que haber una reforma al empleo público. Si eso no es un secreto, eso se sabe hace mucho rato, pero requiere de magnitudes de consenso político que no han habido. Porque también, y esto no hay que desconocerlo, sean acá de izquierda, derecha, centro, lo que sea, que el Estado como que escapa un poco a las diferencias y sigue siendo hasta el día de hoy el control del poder en Chile. Un gobierno llega al Estado y lo primero que hace es difuminar esta distinción entre cargos de exclusiva confianza y cargos de carrera, porque hay que controlar el Estado, porque eso es poder. ¿Ok? Entonces, yo creo que por ahí, al menos en mi opinión, pasa también el tema de que no se estén pensando como reformas importantes a esa regulación en particular, y sí lo haya hecho un gobierno de derecha que venía como con un rollo de modernización bien de empresas del 2021, que el Estado tiene que sumarse, tiene que haber un Estado moderno para el siglo XXI. ¿Sí? Y ahí los centros de pensamiento que están anclados a esos sectores hicieron la pega, propusieron esas propuestas, también las podemos mandar ahí, Caro, a través del correo, pero ustedes las ven y son propuestas muy concretas. Hay que cambiar el artículo tanto, hay que cambiar, esta es la propuesta para el sistema nuevo de calificaciones, hay que borrar toda esta cuestión de las juntas calificadoras y todo esto como que no sirve. Hay que crear mecanismos de indemnización, por ejemplo, para el egreso. Eh, hay que haber concursos públicos en este sentido y en este otro. Hay que eliminar las plantas y crear un nuevo estatuto, un nuevo tipo de funcionario que funda plantas y contratas, por ejemplo. Eh, Hay propuestas muy concretas, pero desde el lado del trabajo decente y el progresismo, por así decirlo, que defiende más la dignidad del trabajo, se supone, de verdad no hay nada de lo que yo pueda agarrarme hoy día para decir como ya, esto es lo que va a proponer el mundo del trabajo en torno a la dignidad. Más allá de grandes titulares, grandes ideas y cosas. Eso. Ahí Leonor veo que tiene la mano levantada. Sí, eso mismo, Leonor. Sí. Hola, buenos días o buenas tardes a todos y todas. Soy de ANEICH, Impuestos Internos. Solo quería comentar algo a propósito de Felipe que habla de la escala única. Y como yo pertenezco al Ministerio de Hacienda, nosotros estamos en otra escala. Y una de las cosas que mayormente vemos es la gran diferenciación, ¿no es cierto?, de la forma de empleo y de los ingresos que se tienen en el sector público. Yo creo que otra de los problemas que hay y que muy bien ha presentado Felipe es en el fondo cómo unificar todo esto. O sea, cada vez se hace más difícil. Y yo solo para contarles, porque yo fui la que hizo la pregunta de planta y contrata, porque yo tengo tiempo de dirigente en distintas épocas. Y conozco, ¿no es cierto?, todos los cambios que hemos tenido en nuestro servicio y nosotros sí hemos tratado de mantener y respetar el tema de las plantas, siendo un servicio, como dicen, estratégico. Sin embargo, tal como aquí ha sido presentado,
sabemos que esto va a cambiar. Si bien hoy día todavía peleamos plantas, el discurso que hay es el que bien ha presentado Felipe y que sin embargo bajo la consigna de trabajo decente no sabemos cómo se hará, porque también en nuestro servicio hay mucho con el tema de la digitalización, de la transformación. Un ejemplo, un solo ejemplo, nosotros teníamos máquinas timbradoras, hoy día no tenemos, por tanto ese timbraje de documentos hoy día es por sistema y ya los auxiliares que hacían esa pega no hacen eso. Y así muchas otras cosas. Todos los trámites en el servicio, compañeros y compañeras, hoy día son digitales por sistema. Entonces, hay todo un tema que nos está cambiando a todos. Pero yo solo quería comentar eso, que existe otra escala y que lamentablemente yo creo que también tiene que ver con el sistema neoliberal, hace como que la gente del Ministerio de Hacienda tenga una situación particular y distinta al resto de los trabajadores y trabajadoras, que a mí en lo personal me parece de lo más injusto, y uno tiene que pedir equidad para todos y todos los trabajadores públicos. Eso, gracias. Y ahí muchas gracias, Leo. Nosotros en realidad comparto totalmente tu apreciación. Yo trabajo, soy funcionaria de la JUNAEP y es una cuestión que uno observa, así como se observa, ¿no es cierto?, todo el tema de la discriminación de género transversalmente, aquí también la discriminación como social también está en el Estado. Y si tú miras en el fondo quiénes son y esta mirada o valorización como neoliberal, economicista, los servicios, aquellos que manejan más recursos, que tienen que ver con la recaudación o que tienen que ver con platas, ¿no es cierto?, de Hacienda, tienen otro nivel, es otro empleo ese, es otro el empleo público, son otras las condiciones de trabajo que los que tienen en servicios, ministerios y más aún a nivel local, en los servicios hacia las personas. Educación, salud, son los más precarizados, donde tienen también condiciones de empleo que distan bastante de, primero, administración central versus digamos, el resto del Estado, y además esta lógica, ¿no es cierto?, de qué tipo de servicio, qué área corresponde, y ahí son más o menos valorados. Bueno, y que también está el tema de género, porque si tú miras también, los servicios son mucho más feminizados, y en esos servicios feminizados es donde las condiciones de trabajo también son más desventajosas, por decirlo de alguna forma. Así que se replica en el Estado, tampoco nos trata a todos igual, no tenemos la misma calidad de trabajo, funcionarios y funcionarias, dependiendo de dónde estamos. Así que comparto absolutamente esa mirada y la creo también totalmente injusta y reproductora de las desigualdades que vemos y que se supone estamos para superar. Así que gracias, Leo, por la solidaridad, porque además desde un servicio privilegiado, un servicio de puesto interno, eh, qué bueno que tengas también esa sensibilidad, y no solo de los que estamos, ¿no es cierto?, al otro lado. Así que gracias, Leo. Y le doy la palabra a Juan Carlos, y con eso terminamos la ronda de preguntas, comentarios, para que vayamos cerrando. Juan Carlos Hidalgo. Sí, muy buenas tardes, saludar a todas y a todos por allá. Lo que me hace ruido respecto a todo lo que se ha hablado es que no se ha enfatizado respecto a un elemento súper importante y estrategia a nivel sindical que yo siento que no se ha utilizado mayormente en Chile. A lo mejor estoy equivocado, pero tiene que ver con las políticas de gobierno abierto al cual se encuentra suscrito Chile y la CEPAL. Son varios países los que están trabajando con gobierno abierto. Habla específicamente del tema de promover la integridad, la equidad y la innovación. En cuanto también a la calidad de los servicios públicos, habla de la carrera horizontal, también habla de la digitalización, y es una herramienta que tenemos y que yo siento que como sindicalistas, como gremialistas, no hemos utilizado. Y yo creo que ahí le podemos exigir al Estado, eh, porque ya tenemos la herramienta y tenemos la base para poder trabajar con estas políticas de gobierno abierto. Entonces yo quería preguntarles si ustedes tenían o han ahondado respecto al tema, han trabajado y han citado, en este caso, al embajador respecto de dicho tema, que es el tema del gobierno abierto, que pudiese trabajar de manera conjunta y estratégica con nosotros para poder hacer las solicitudes correspondientes, tomándonos también de la exigencia
a la cual ya nos encontramos suscritos como país y de la cual se está dando un trabajo, pero yo pertenezco a la ANEJUT y la Corte Suprema recogió muy bien la justicia abierta, lo que le llaman, ANEJUT, la Asociación Nacional de Empleados Judiciales. Pero también yo, dentro de lo que yo he podido asistir y a las reuniones en las cuales me han invitado, yo siento que no se le ha dado mayor cabida a esta estrategia de poder trabajar con las políticas de gobierno abierto en las cuales nos encontramos suscritos. Y no sé si alguno de ustedes me pudiese contar alguna experiencia respecto de sus instituciones, respecto de este punto, que para mí es fundamental. Yo me declaro incompetente, no sé, Felipe, experiencia no tengo, no sé si alguno la tenga. Ahora, el tema de gobierno abierto creo que es un tema quizás que también pudiera ser como conversado, tratado, porque aquí tenemos diversidad y me imagino que para muchos es un tema no familiar. No sé, Felipe. Sí, yo, nada, para ir cerrando también con las palabras de Leonor y Juan, gobierno abierto, ahí leanlo, en las agendas de modernización de Sebastián Piñera y de Boric se menciona, se tiene como algo importante, eh, pero luego todo el resto, cómo eso se relaciona con el empleo público, sigue siendo como una patita que siempre queda al debe. Es como que se deja para el final o no se toca. Yo ahí, bueno, ahí me imagino que da para otra conversación más entre ustedes de cuáles son esas experiencias concretas en cada servicio, eso puede ser súper enriquecedor, pero sí sé que eso sale mencionado y está como uno de los grandes objetivos, particularmente la del 2019. Ahí un poco por esa agenda que tenía esa derecha en particular de tratar de estar como en la vanguardia de procesos de gestión del Estado. Y sobre lo que decía Leonor, muy de acuerdo. De hecho, todos compartirán acá que una de las normas más vulneradas en el cotidiano de los servicios públicos, el famoso artículo 51, creo, 51 creo que es, de la Ley General de Bases del Estado, que dice a igual función, igual remuneración, ¿cierto? Y en todos los servicios se ve que eso se incumple, y más aún en una cuestión que debería suceder o debería ponerse en discusión respecto a una reforma a la escala única de sueldo, es que hayan bandas transversales de homologación de sueldos según función. Bandas de fiscalizadores independientes de los servicios o por agrupaciones de servicios, pero hay mucho que se puede hacer si el tema es que no hay iniciativa para pensar el empleo público respecto a esta grandes reforma. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, yo, bueno, primero agradecer mucho la invitación, conocerles también, muchísimos rostros nuevos y participación también. Eh, si les vamos a mandar por correo ahí la Carolina la presentación y los documentos que yo les cité también en la PPT, por si a alguien le interesa. Si hay alguna duda o alguien quiere profundizar, también me puede hablar al correo, sin problema, y ahí coordinamos. Y ojalá quedarse con ese enojo, porque el enojo muchas veces moviliza también, de que la escala única de sueldos es de los 70, la Constitución y la ley de base, y el Estatuto Administrativo, su columna vertebral normativa, es de los 80, la ley de asociaciones no ha sufrido modificación en 30 años, y ya es momento, sobre todo por las condiciones en las que funciona el empleo público, los sueldos, eh, la cantidad exponencial de situaciones de maltrato y clima laboral que se da por las condiciones en las que se desarrolla el empleo público, es momento de que haya algún grado de propuesta ofensiva desde el mundo del trabajo para hacerse cargo de esto. Porque si no sale de acá, en algún gobierno, más pronto que tarde, se van a recoger las propuestas que ya están y que eh, no recogen precisamente el trabajo decente como pilar central. Entonces, esa es mi invitación final y bueno, agradecerles solamente la instancia. Bueno, yo te doy las gracias a ti en nombre de todos y todas por haberte dado el tiempo, por esta presentación que nos hace pensar, que nos hace enojar. No sé, y a mí ya no me cabe más el enojo, entonces no sé dónde más meterme más enojo, pero bueno, que sea uno importante, que nos una también como trabajadores, funcionarios y funcionarias públicas. Así es que los quiero también pedir si pueden prender las cámaras para que saquemos una fotito.
Decirles que en el chat yo compartí el link para quienes no se hubiesen inscrito, si quieren ahí llenar ese formulario para que después les podamos mandar la presentación. Esto queda grabado, así que también les mandamos el link de la grabación. Y para seguir invitándolos a los próximos encuentros. Como esta es una actividad que estamos haciendo en conjunto y que queremos también, aprovechen sacar fotos todos, ¿ya? Porque también, que no sea la única mi versión. Como la idea aquí es hacer alianzas, poder conocer también de otras temáticas que a lo mejor no me tocan a mí directamente, pero que tienen que ver con este espacio, ¿no es cierto?, de empleo público, de los trabajadores y trabajadoras. La próxima sesión, como lo estamos haciendo aquí también con Confusam, probablemente ahí sumemos a otros aliados, aliadas, pero la próxima sesión, el próximo encuentro, lo vamos a adelantar un poco porque el próximo viernes 15, tiquitiquití, no, nadie va a pescar mucho, así que vamos a adelantarlo un poco, probablemente va a ser el miércoles, y vamos a hablar sobre el sistema de incentivos en la salud, en las metas. Yo ahí desconozco porque yo no soy de esa área, pero que hay harta gente que es de salud. Vamos a ver primero el tema de las metas que tienes que cumplir, porque eso también es un tema. Nuestras remuneraciones, el componente variable. Entonces, vamos a ver eso y luego vamos a tener la otra patita con el sistema de incentivos que existe también en la administración central, los PMG, los CDC, que todo tienen que ver con estos que son los premios que nos tenemos que ganar, los méritos que tenemos que hacer para tener nuestro sueldo acostumbrado. ¿Ya? Así que ahora ahí, para que posen con su mejor cara o con rabia, no sé cómo quieran, para sacarles la foto y darles las gracias nuevamente, decirles la Maca se tuvo que salir porque ustedes la vieron, estaba ahí corriendo, iba entrando a una reunión, pero la próxima semana queda a cargo ella de la actividad y ojalá que todos y todas puedan participar, independiente que sea un tema que les toque o no, porque es el mundo sindical, el mundo de los trabajadores y trabajadoras que la idea es que podamos compartir. Así que muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todos y a todas ustedes que se han conectado por el interés, y ojalá aquí vamos a ver qué vamos a hacer, Romina, así que algo ahí tenemos que armar. Así que un abrazo. Después, de todas maneras, recuerden, les vamos a estar mandando la información, las citaciones y el material. Así que un abrazo grande a todas las partes además de Chile que se han conectado. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan un excelente Gracias, que fin de tengan un buen semana. fin de semana. Chao, Chao, que chao. estén bien. Chao, chao. Yo con un año, Gracias, Chao, que estén chao. bien. año, 9 meses.